Anteriormente estuvimos revisando algunas aplicaciones de tipo escritorio para realizar diversas funciones, por ejemplo, para conectarnos con bases de datos, para mostrar tablas y diferentes opciones para usuario. Las aplicaciones de escritorio son las que normalmente utilizamos, como por ejemplo esta, que es del explorador de Windows, en el que tenemos la aplicación instalada en el equipo y podemos utilizarla para realizar diversas funciones. En esta ocasión vamos a revisar otro tipo de aplicaciones también muy utilizadas en la actualidad, que ya son las aplicaciones web. Estas aplicaciones web se ejecutan en un navegador como lo puede ser Internet Explorer, Firefox, Google Chrome y cualquier otro navegador, y se utilizan exactamente para lo mismo que las aplicaciones de escritorio. Solamente la ventaja de las aplicaciones web, o la diferencia, es que se pueden ejecutar en cualquier sistema, por ejemplo en nuestros teléfonos, en una tablet, en una laptop, en una televisión inteligente, un Smart TV. Y también la otra característica es que se pueden ejecutar de manera remota, es decir, una aplicación que está desarrollada y ejecutándose en un servidor en Estados Unidos se puede acceder, por ejemplo, desde Colombia, desde China, desde otros países. Entonces, esas dos son las principales características de las aplicaciones web, que pueden ser remotas y que se ejecutan en cualquier dispositivo. Claramente tiene otras características que los diferencian, pero esa, digamos que es la más evidente y la más notoria. Muy bien, en este video vamos a analizar un poco este tipo de aplicaciones para ver algunas de sus principales utilidades. Por ejemplo, aquí yo tengo una aplicación en la que voy a acceder y vamos a ver el primer ejemplo. Dice Franco Mecatrónica, sistema de software, y me envía un mensaje de hola mundo. Esto que tenemos aquí se ha implementado mediante un servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones en este momento se está ejecutando y se está desplegando esta aplicación, por lo que yo puedo acceder en este navegador en el que actualmente estoy. Como les comenté anteriormente, la característica de esta aplicación es que se accede a través de un navegador web como en el que estamos en este momento y de manera remota, es decir que la aplicación se accede a través de la red, y por lo mismo, por esta característica, yo pudiera acceder desde otro navegador distinto y el resultado sería el mismo. Por ejemplo, voy a copiar el link de la aplicación y en otro navegador voy a insertarlo y vemos cómo se despliega la misma aplicación. Yo la puedo acceder a esta aplicación un número indefinido de veces en varios navegadores al mismo tiempo, en diversas computadoras, en teléfonos celulares, y la aplicación funcionaría exactamente igual para cada dispositivo sin ningún problema. Muy bien, entonces este de aquí sería el ejemplo más básico de una aplicación web en la que se nos muestra un mensaje estático. Por ejemplo, aquí dice Franco Mecatrónica, sistema de software, y nos envía un saludo. Sin embargo, estas aplicaciones también pueden tener otro tipo de usos, como los que vamos a ver. Por ejemplo, la razón por la que se utilizan las aplicaciones web es para presentar contenido dinámico, es decir, contenido que cambia, depende de las condiciones. Y nosotros vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos otra aplicación distinta en la que se nos presenta un saludo que dice software, que vemos que es una cadena ascendente y que también nos muestra la fecha del día de hoy y la hora. Si nosotros actualizamos esta aplicación, vemos que se va a actualizar la hora y la fecha. Aquí la actualizo y como vemos, ahora se actualizó la hora y la fecha, y el tamaño de este dato cambió, precisamente porque la aplicación web está diseñada para presentar un tamaño aleatorio de estos dos datos. Por ejemplo, si yo vuelvo a actualizar pulsando la tecla F5, cada vez va a aparecer con un tamaño distinto, ya que se está generando un tamaño aleatoriamente, y para que cada vez que se acceda a la aplicación
la letra, estos dos enunciados cambian de tamaño. El resto de la página permanece estático. Sin embargo, esta parte de aquí de arriba, estas letras que dicen software, no se generaron de manera estática, sino que hubo un algoritmo en el que solamente programamos la palabra software una vez y le dimos la instrucción para que la repitiera 7 veces. Sin embargo, si nosotros pusiéramos otro número, por ejemplo 15, 20 o 40 veces, se hubiera repetido sin la necesidad de nosotros haberlo hecho manualmente. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de contenido dinámico que se presentan en una página web. Primero, la ejecución en cadena de una palabra en la parte superior, y por otro lado, la generación de un tamaño aleatorio y el acceso a los datos del servidor. Si vemos esta parte de aquí, esta fecha y esta hora corresponden a la fecha y a la hora actual del servidor donde está instalada la aplicación. Esto quiere decir que si por ejemplo este servidor estuviera instalado en China y yo accedo desde aquí, lo que haría la aplicación sería darme la fecha y la hora de China en tiempo real. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos otro tipo de aplicación que vamos a analizar, y esta aplicación de aquí es para mostrar el ejemplo de lo que es una aplicación con formularios. Un formulario en aplicaciones web es un conjunto de elementos para introducir información que va a ser enviado al servidor de aplicaciones para recibir una respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos esta aplicación que sirve para concertar una tutoría, es decir, para reservar una sesión con un maestro para repasar temas. Por ejemplo, en una universidad, cuando tú tienes una duda con un maestro, puedes acercarte con él y pedirle que si en un horario extra te puede volver a explicar un tema. Entonces, este sería un software para realizar eso. Muy bien, tenemos concertar una tutoría. Aquí en el nombre del alumno podríamos escribir, por ejemplo, Luis Gómez. Luego el nombre del profesor con el que quiere reservar la tutoría, por ejemplo, con Dolores Rodríguez. El día en que la quiere reservar, por ejemplo, el martes. La hora y el asunto, por ejemplo, sistemas computacionales. Y cuando yo pulse el botón enviar datos, lo que va a pasar es que toda esta información que está en este formulario se va a empaquetar en una petición web y se va a enviar al servidor de aplicaciones y nos va a mandar algún tipo de respuesta. Muy bien, aquí nos dice que los datos que ingresamos, que son M. Dolores, martes a las 10, Luis Gómez y sistemas computacionales, estos datos de aquí fueron los que el servidor recibió de parte del usuario, y el mensaje de respuesta es Franco Mecatrónica Sistema de Software, su petición ha sido registrada, un saludo. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que se hizo una consulta a una base de datos, se verificó si estos datos estaban disponibles para una tutoría, y como si estaban disponibles, lo que pasó fue que se registró esa tutoría y quedó almacenada en la base de datos. Para comprobar esto, nosotros vamos a acceder precisamente a esa base de datos para ver esos datos. Muy bien, aquí tenemos un administrador de bases de datos que es MySQL, y vamos a entrar a la base de datos. Miren, aquí, muy bien, tenemos aquí la base de datos que se llama base de datos tutorías. Tiene 3 tablas, una de citas, una de profesores y una de tutorías. Si vemos la tabla de profesores, aquí vamos a encontrar un identificador de profesor como si fuera su número de ficha, y aquí el nombre. Tenemos Mart, Concha y otros nombres de profesores. Esta tabla de aquí es consultada por nuestra aplicación web que revisamos hace un momento. Luego tenemos la tabla de tutorías. Estas tablas de tutorías corresponde a las tutorías disponibles a las tutorías que están disponibles en esta universidad. Por ejemplo, tenemos el identificador del 1 al 20. Tenemos el ID del profesor que está libre para dar esa tutoría, que corresponde con un número de ficha, la hora y el día.
Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra aplicación? Nuestra aplicación depende de los datos que el usuario ingresó y verifica si hay una tutoría disponible en esos datos. Por ejemplo, si nosotros solicitamos una tutoría el día lunes a las 10 con un profesor, lo que viene es revisar lunes a las 10 y si este identificador del profesor corresponde con el identificador del profesor que nosotros elegimos, esta tutoría de aquí se registra. Ahora, ¿dónde se registra? Se registra en la tercera tabla, que es de citas, donde aquí la tenemos. Tenemos el identificador de la tutoría, el nombre del alumno y el asunto. Como vemos nosotros aquí, se registró la tutoría que nosotros hayamos solicitado, por ejemplo 13, Luis Gómez, sistemas computacionales. Y al registrarse aquí, esta tutoría deja de estar disponible y solamente están disponibles las que están vacantes. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo y vamos a intentar enviar el mismo dato, Luis Gómez, con la misma maestra a la misma hora. Y ahora cuando enviemos esta información, la aplicación nos va a marcar un error porque nos va a decir que esta tutoría ya no está disponible. Como vemos aquí arriba, nos indica los datos y nos dice: no se pudo atender su solicitud, elija otra opción si la hay entre las siguientes. Y aquí lo que hace la aplicación es mostrarnos una tabla con las tutorías que están libres, por si nosotros queremos resolver alguna. Por ejemplo, aquí dice que el miércoles a las 16 está libre con Concha Batanero. Entonces vamos a regresar, ponemos igual un nombre, por ejemplo Carla Pérez, elegimos la maestra Concha y elegimos miércoles a las 16 y en el asunto elegimos electrónica. Enviamos los datos y nos dice ahora sí que la petición fue registrada. Si nosotros vamos a la base de datos, se debe haber ingresado un nuevo registro con estos datos. Vamos a la base de datos, actualizamos y aquí lo observamos. Tutoría 11, Carla Pérez, electrónica. Muy bien, con eso ya vimos la funcionalidad de este tipo de aplicaciones. Vemos que tenemos un formulario, que sería este de aquí, que puede contener cualquier tipo de elementos de entrada, como por ejemplo cajas de texto, selectores, botones de radio o botones de opción, cajas multitexto en las que puedo elegir varias líneas de texto. Tenemos botones para restablecer toda la información por defecto y un botón especial para enviar los datos. Esta parte de aquí serían los formularios, que son la parte con la que interactúa el usuario. Luego, al enviar los datos, nosotros tenemos la otra parte, que es la parte de respuesta. Esta página de aquí es generada por el servidor de aplicaciones dinámicamente, ya que estos datos de aquí no se presentan siempre, sino que dependen de la información de las bases de datos. Mientras yo vaya registrando todas estas citas, van a ir desapareciendo de esta tabla hasta que no quede ninguna. Luego tenemos la parte de los datos, que son los recursos. En esta ocasión tenemos una base de datos, pero no puede ser solamente una, sino que pueden ser varias. No necesariamente tienen que ser 3 tablas, sino que pueden ser más. Y no necesariamente tiene que ser la base de datos MySQL. Puede ser cualquier tipo de base de datos existente, como SQL Server, la base de datos de Oracle, la base de datos Access. Cualquier tipo de base de datos funciona con la misma aplicación y la aplicación no se modifica, solamente se cambia el conector para la base de datos y listo. Igualmente, si la base de datos no estuviera instalada en esta computadora, sino que estuviera instalada en un servidor remoto, como normalmente pasa en las empresas, no hay ningún problema, solamente en la aplicación, en el servidor de aplicaciones, se configura la IP y el puerto y la aplicación funciona. Por último, mencionar que esta parte de aquí de los datos no es el único recurso con el que funcionan las aplicaciones web.
¿Qué quiere decir? Que en este momento nosotros tenemos un formulario para manejar la base de datos, pero las aplicaciones web se diseñan para cualquier tipo de recurso. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un formulario que sirva para programar un proceso de soldadura, para activar las salidas de un PLC, para activar un motor, para encender lámparas, para activar un pistón, para generar una secuencia de producción, para solicitar los datos de una cadena de producción, para solicitar una tabla de todas las operaciones fallidas de un mes. Cualquier tipo de recurso yo lo puedo manejar mediante aplicaciones web. Entonces, los recursos para nosotros son todos los elementos de interés que puede haber en una empresa o en un sistema productivo. Pueden ser archivos de texto, archivos Excel, PDF, robots, PLCs, bases de datos. Inclusive pueden ser también, no necesitan ser elementos físicos o ficheros, sino que también pueden ser elementos dinámicos. Por ejemplo, se puede utilizar una aplicación de estas para cambiar el estado de variables en un servidor o PC. Entonces esas variables realmente no existen físicamente en un fichero, sino que existen solamente en memoria, en tiempo de ejecución. Y aún así la aplicación se puede utilizar para eso. Muy bien. Entonces nosotros vamos a continuar más adelante con este tipo de aplicaciones para presentar nuevas aplicaciones web con diversas utilidades.